La iglesia de la Madeleine, ubicada en París, Francia, sufrió por un extenso y diverso proceso de concepción, diseño y construcción a lo largo de los años. A continuación explicaré estos. En 1764, Pierre Contant d'Ivry propone una iglesia rectangular con cúpula. Esta obra no se realiza debido a su fallecimiento. Es así que Guillaume Couture, su alumno, propone después una innovadora iglesia, la cual tampoco se lleva a cabo debido a la detonación de la Revolución Francesa, la cual paraliza muchísimos proyectos. Después, con la restauración de la religión católica, se cambia de nombre de Asunción a Madeleine en honor a María Magdalena, y entre diversos proyectos resalta el de Pierre Vignon. Luego, Napoleón, con sus victorias del ejército francés, manda a realizar un templo conmemorativo a la gloria del ejército francés. Este iba a contar con un frontón y diversos elementos clásicos griegos. Sin embargo, en 1811, el enfoque vuelve a ser católico, ya que la fallida campaña de Napoleón en Rusia y la caída del imperio generan este cambio, y es así que Vignon en 1811 demuele la obra de Guillaume Couture. El enfoque retorna a ser católico, y luego, a la muerte de Vignon en 1816, Jouvet es el que continúa con la obra, y así es que se construye la que hoy conocemos como la Iglesia de la Madeleine. Dentro del continente europeo, en una de las zonas altamente comerciales y conocida solamente por su exclusividad y elegancia, se encuentra uno de los templos más curiosos de París, la gran iglesia de Madeleine. Está ubicada en una zona totalmente céntrica. Se puede apreciar de que está cerca a muchos edificios históricos de las épocas pasadas, como por ejemplo el Museo del Louvre, también está la Plaza de la Concordia y también tenemos el Obelisco de Luxor. La iglesia de la Madeleine es accesible desde la ciudad por 4 rutas principales: la Rue Royale o Camino Real por el frente, el Boulevard de Malesherbes hacia la derecha, la Rue Tronchet a su espalda y el Boulevard de la Madeleine a su izquierda. Al aproximarnos por estas calles podemos toparnos con algunos otros lugares o edificios importantes, como pueden ser la Plaza Vendôme, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Capilla Expiatoria de París, la Ópera Garnier, la Plaza de la Concordia, a su lado el Jardín de las Tullerías, y avanzando un poco más tenemos el Puente de la Concordia, que pasa encima del río Sena. Al llegar a la iglesia, el único acceso a esta es por el frente que da la Rue Royale. La fachada hace una evidente alusión a la Roma imperial, por sus distintos elementos, como pueden ser el frontón, las columnas corintias y la base. El ingreso se da a través de una gran puerta de bronce, la cual, a través de sus grabados, nos cuenta y narra la historia del bautismo de Jesús. La iglesia de la Madeleine de Vignon era sin embargo casi una reproducción literal de un templo romano. La sucesión intencionada de Napoleón y los césares en clara y muestra cómo los arquitectos buscaban la inspiración del pasado para crear unos edificios que representen a sus protectores como portadores de valores eternos. La iglesia de Madeleine es un templo religioso perteneciente a la arquitectura neoclásica. Se encuadra y se integra en un entorno urbanístico que vendría a ser la Plaza de Madeleine en París. Podemos observar en la imagen que es un templo octástilo y períptero de orden corintio, con una tipología estructural similar a la clásica. Se dice que es octástilo porque presenta 8 columnas en la fachada principal y períptero porque presenta columnas alrededor de toda la construcción, donde en total vendrían a ser 52 columnas. La composición de esta obra es equilibrada y por lo tanto es simétrica, ya que podemos observar figuras geométricas simples alrededor de toda la construcción. En la fachada podemos observar el uso de líneas rectas, donde se busca el equilibrio entre las líneas rectas verticales de las columnatas y las líneas rectas horizontales del podium, la escalinata y el entablamento. A simple vista, en las imágenes podemos observar que presenta una estructura masiva, con una escala monumental donde prima la grandeza. En cuestión de planta y elevación, también podemos observar las formas geométricas simples. En este caso se priorizó la funcionalidad y por eso se empleó una planta rectangular. En elevación también se puede observar una planta rectangular
que está coronada por un prisma triangular que es del mismo tamaño que la planta, así observando la composición geométrica de esta construcción y la simetría que se presenta durante toda la edificación. Espacialmente, la iglesia Madeleine puede ser dividida en dos principales etapas, externa e interna. Externamente, la iglesia cuenta con una fachada netamente neoclásica que evoca el estilo clásico griego de su arquitectura religiosa. Aún más representativo del deseo de emular el arte clásico es el cambio que sufre la iglesia de la Madeleine, que, comenzada en 1764 bajo Luis XVI y todavía sin terminar, se transforma por orden de Napoleón con arreglo de los planos de Bartholomew Mignon en templo dedicado a la fama, enfocándose principalmente en parecerse al Partenón. La especialidad externa consiste principalmente en un peristilo que rodea todo el edificio, que está conformado por columnas de orden corintio de una altura aproximada de 20 metros. Además, la fachada remata con un frontón que evoca el juicio final. Ya internamente se puede apreciar un alto contraste con el estilo neoclásico de la fachada, puesto que el interior es netamente barroco. Esto principalmente por la sobrecarga de elementos tanto decorativos como estructurales. La planta en sí de la iglesia consta de una forma rectangular que puede ser dividida en tres secciones, puesto que cada una techada por una cúpula. Cúpula la cual, además de llevar un óculo por el cual pasa iluminación, está escondida en el techo dos aguas para mantener el lenguaje clásico. La planta además cuenta con dos deambulatorios que están delimitados por columnas. Del lado izquierdo son columnas jónicas y del lado derecho son columnas toscanadóricas. Y una vez terminado el recorrido interno, la iglesia de Madeleine remata con un ábside netamente barroco también, que está techado por una cúpula, al igual que el resto del edificio, un óculo por el cual pasa iluminación. La cúpula destaca por tener arte de distintas épocas del cristianismo, como un mosaico bizantino, un fresco de la gloria del cristianismo y una estatua de María Magdalena que recibe la iluminación. Nos ubicamos al exterior en la Plaza de la Madeleine, justo al término de la calle Real en París. Observamos que toda la iglesia está elevada sobre un basamento, lo que simboliza poder y jerarquía. Subiendo los escalones, iniciaremos nuestro recorrido hacia el interior. Pasando primero por un gran pórtico, tenemos las puertas monumentales de bronce, las cuales nos incitan a ingresar. Pasando estas, tenemos el vestíbulo para terminar en la iglesia en sí. Durante el recorrido es claramente visible que la Madeleine fue construida sobre un eje simétrico y central. Ahora vamos a hablar sobre las características estructurales y constructivas de la iglesia de la Madeleine. Por fuera, esta iglesia tiene una forma de templo clásico. Particularmente nos hace pensar en el Partenón, pues ambos son perípteros, octástilos y exentos. Pereira, en su libro Introducción a la historia de la arquitectura, de los orígenes al siglo XXI, dice: análogamente, la Madeleine de París, de Pierre Vignon, es una obra que amplifica en su exterior el templo clásico períptero, en tanto que su interior se concibe como unas termas romanas. La iglesia de la Madeleine cuenta con las características estructurales del templo clásico. Eso quiere decir que tiene plataforma, columnas, un entablamento y un friso triangular. Su material exterior estructural es la piedra. Esta piedra hace símbolo de la durabilidad y de la firmeza. Y esta estructura clásica sencilla, pero a la vez monumental, es amplificada por la altura de sus columnas, que en este caso son corintias y tienen 20 metros de alto, mucho más alto que la de un templo griego. Una falsa o algo que cubre o esconde su estructura. Esas cúpulas se apoyan sobre pechinas que en su turno se apoyan sobre pilares estructurales. Esto quiere decir que el neoclásico buscó llegar al realismo estructural. Significa que todos los elementos que vemos, sean columnas o muros,
son estructurales y no simplemente decorativos. Según el catálogo de Troy Publish Company, la iglesia de Santa María Magdalena está construida al estilo del templo griego, adaptado a finales del Imperio Romano. 354 pies de largo, 141 pies de ancho y 100 pies de altura. Se erige sobre la base de 23 pies de altura y está rodeada por una imponente columnata con 3 sólidas columnas corintias. El edificio, que carece de ventanas y está especialmente hecha de piedra, los nichos de las columnas contienen 34 estatuas modernas de santos. Según esto, podremos afirmar que la iglesia Madeleine, uno de los templos más espectaculares del aspecto neoclásico, especialmente desde su exterior, similar al de los templos griegos. Podemos decir también que el templo mantiene un eje principal con la Plaza de la Concordia y además que el puente de la Concordia mantiene un eje con la calle de Blue Royal. Además decir que la edificación tiene un arte neoclásico y barroco que hace que sea uno solo. Actualmente, al honor de María Magdalena fue cual se hizo este edificio. A diferencia de los antiguos templos griegos, la iglesia de Madeleine solo posee una sola entrada y además que el portón tiene la representación del juicio final.